Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí. El Señor me sacó en espíritu y me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran muchísimos en el valle y estaban completamente secos. Me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, Dios mío, tú lo sabes. Él me dijo: pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: yo mismo infundiré espíritu sobre ustedes y vivirán. Pondré sobre ustedes los tendones, haré crecer la carne, extenderé sobre ella la piel, les infundiré espíritu y vivirán. Y comprenderán que yo soy el Señor. Yo profeticé como me había ordenado, y mientras hablaba se oyó un estruendo, y los huesos se unieron entre sí. Vi sobre ellos los tendones. La carne había crecido y la piel la cubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo: conjura al espíritu, conjúralo, hijo de hombre, y di al espíritu: esto dice el Señor Dios: ven de los cuatro vientos, espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como me había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu y revivieron y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable. Y me dijo: hijo de hombre, estos huesos son la entera casa de Israel que dice: se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, ha perecido, estamos perdidos. Por eso profetiza y diles: esto dice el Señor Dios: yo mismo abriré sus sepulcros y los sacaré de ellos, pueblo mío, y los llevaré a la tierra de Israel. Y cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, comprenderán que soy el Señor. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré en su tierra y comprenderán que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos del Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, oriente y occidente, norte y sur. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de ciudad habitada. Pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho para que llegaran a una ciudad habitada.
Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Colmó el ansia de los sedientos y a los hambrientos los colmó de bienes. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar, y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostiene toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La profecía de Ezequiel nos ha venido trayendo, queridos hermanos, como de una forma pedagógica para vivir un encuentro con la misericordia de Dios. Y entonces nos ha ido recordando todas las fragilidades del pueblo. Es Dios quien las recuerda por medio del profeta Ezequiel. Y ha ido pedagógicamente diciéndole al pueblo: no te vuelvas soberbio, no te creas Dios, apacienta las ovejas, es la labor que te corresponde. Y comienza a mostrar desde el texto bíblico de ayer su deseo de derramar sobre cada uno de nosotros toda su infinita e insondable misericordia. Y hoy nos lleva a este texto bíblico tan especial que normalmente se conoce como el Valle de los Huesos Secos. Y es muy bonito el texto bíblico, queridos hermanos, porque se puede aplicar de varias formas a nuestra vida y lo podemos analizar en varias direcciones. Por ejemplo, si lo analizamos en la dirección de nuestra vida, cabe perfectamente y cuadra perfectamente. Y si lo analizamos desde el contexto de la creación y desde el contexto del pecado del ser humano, de la infidelidad del pueblo y la forma en que Dios rescata y devuelve el pueblo a la ciudad y a la tierra que emana leche y miel, también nos cuadra. Y si lo analizamos, queridos hermanos, desde el contexto de todo el proceso de la creación, hasta que el Señor venga y lleve a cabo el juicio final y nos devuelva a la tierra prometida, también es perfecto. ¿Por qué? Porque los textos bíblicos
no vienen acomodados para darle gusto a una persona o a dos, para darle gusto o quedar bien con un líder político, religioso o militar. No, los textos bíblicos vienen impregnados del amor de Dios sola y exclusivamente para que nos sirvan a ti y a mí como guía, como direccionamiento para seguir el camino del encuentro con el Señor. Entonces, queridos hermanos, la invitación es a que no te quedes sola y exclusivamente con esta pequeña lectura del texto bíblico hoy. Ojalá, después de haber tomado la más grande y especial determinación de este día, y no sé si de tu vida, porque no sabemos cuándo nos reclamarán la vida. Si nos la reclaman ahora, esta fue la determinación más hermosa que pudimos haber tomado en nuestra vida. Venir a la celebración de la Santa Eucaristía. Pero si hoy hay un espacio, hijos, después de laborar, después de descansar, hay un espacio para volvernos a acercar al texto bíblico, háganlo, hijos, háganlo. Es una hermosura. Siempre que tú decidas encontrarte con la palabra de Dios, Dios va a regalarte la gracia, la bendición, el amor, la bondad, la misericordia, el Espíritu Santo, la sabiduría, el conocimiento, para que tú te enamores de su palabra y para que aprendas a aplicarla a tu vida, a irla volviendo un estilo de vida, para que en adelante tu vida sea cada día un caminar, un ascenso al encuentro con el Señor. Entonces, queridos hermanos, no nos quedemos solamente con este momento. Para la gloria de Dios quedará en el corazón de Dios y en el de nosotros, pero si es posible volvamos a retomarlo. Hay algunos aspectos para resaltar. Eran muchísimos los huesos en el valle, estaban completamente secos. Me preguntó Dios, le pregunta al profeta, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Hijos. La forma en que Dios le pregunta al profeta es sola y exclusivamente la pedagogía que utiliza para enseñarnos a nosotros. El profeta lo sabe y el profeta, la respuesta que le da al Señor es: Señor, tú lo sabes todo, tú lo sabes todo, porque el profeta sabe que Él es el rey, que Él es el dueño, que Él es el creador y que ante Él todo se postra y que ante Él y que sobre Él no hay absolutamente nada. Eso lo sabe el profeta y eso lo debemos de saber y tener nosotros muy seguro, completamente seguro. Entonces Dios le da las indicaciones al profeta para que esos huesos vuelvan a tener vida y le pide que haga un oráculo, una palabra de Dios sobre esos huesos para que retorne la vida. Y el profeta lo hace y los huesos comienzan a restablecerse, sus tendones, su carne, pero no tienen espíritu, no tienen vida. Entonces Dios le dice que proclame su palabra y que conjure al Espíritu Santo para que esos huesos tengan vida. El profeta lo hace y en efecto la vida vuelve a los huesos. Pues, queridos hermanos, mejor texto para determinar
para concluir que la vida es de Dios, mejor texto para dónde. Yo no sé cómo se atreven en estos momentos en la sociedad pensar que yo soy el dueño de la vida y que me la puedo quitar a la hora que yo quiera, o que se la puedo quitar al hermano, o al niño, o al hijo, cuando el ser humano desee. No es así, hijos. La vida es de Dios y solamente Él sabe en qué momento, después de habernos creado, aparecemos en la vida, venimos a este mundo, y sabe perfectamente a qué horas y cuándo nos iremos de Él. Pero no nos interesa ni el principio ni el fin. Nos interesa es, en estos momentos, amar y glorificar a Dios y luchar porque no nos desviemos de ese caminar y un día podamos vivir ese encuentro hermoso con el Señor. Si la vida es de Él, ¿para qué me preocupo por la muerte? Si la vida es de Él, ¿para qué me inquieto por cómo irá a ser la muerte? Pues la comienzo a preparar desde ya en la presencia de Dios, con sus preceptos, con sus mandatos, con la forma en que va dirigiendo mi vida por medio de la iglesia. Entonces, hijos, ya sabemos que Dios es capaz tranquilamente de revivirlos. En tu vida, ¿cuántas veces puedes hacer la analogía de haber tenido tus huesos secos, de no haber tenido vida en Cristo Jesús? Cuando uno no tiene vida espiritual, cuando uno no tiene la vida en estado de gracia, cuando uno no tiene la vida sacramental, está como esos huesos, secos totalmente. Cuando yo organizo la vida y organizo los sacramentos en mi vida y voy al bautismo, a la primera comunión, a la confirmación y al sagrado sacramento del matrimonio, tengo una vida sacramental. Y fuera de eso, frecuento el sacramento de la confesión, pues es el momento donde el sacerdote impone las manos, conjura al Espíritu para que vuelva a cada uno de nosotros y retorne la vida de la gracia de Dios. Pues si sientes que tu vida está seca, como estos huesos, pues pídele enseguida al Señor, queridos hermanos, en el momento de la consagración, que envíe su Santo Espíritu a tu vida, para que tu vida fluya y sea una lámpara que ilumine tu caminar y el caminar de los seres que Dios ha puesto en tu vida, que Dios te ha encomendado, que Dios ha elegido para que tú les ayudes a encontrar la vida. Y en el Evangelio, queridos hermanos, muy especialmente nos dice que el Señor hizo callar a los saduceos, pero que los fariseos, teniendo en cuenta esto, se reunieron en un lugar, y uno de ellos, doctor de la ley, que lo sabía todo frente a la ley y los profetas, le pregunta al Señor para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Y él, que se conoce la ley, que es el dueño de la ley, que es el creador de la ley, le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente.
esta respuesta del Señor, hijos, es lo que los judíos llaman el Shema Israel, o sea, el escucha Israel. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Este doctor de la ley le pregunta al Señor cuál es el mandamiento más importante. El primero, él lo tiene claro: amar al Padre, amar a Dios. Pero no se queda ahí. Inmediatamente le dice, el maestro no le estaba preguntando por cuáles eran los dos primeros, sino por el más importante. Y él le dice, el más importante es amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y hay un segundo mandamiento. Amarás al prójimo como a ti mismo. O sea, hijos, el amor a sí mismo, el amor al prójimo y el amor a Dios encierra toda nuestra vida. Si nosotros pudiéramos aplicar en nuestra vida, hijos, el amor en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos, nuestros huesos no volverían a estar secos nunca, y no estarán secos nunca, así hayamos muerto, así un día tengamos que partir de esta vida. Nuestros huesos no quedarán secos porque quedarán en la presencia de Dios como hijos que en algún momento practicamos la ley del amor. Hijos, el texto bíblico dice que es un doctor de la ley que le hace la pregunta al Señor. La ley es el Deuteronomio. En la ley, que es el Deuteronomio, y los profetas, que son prácticamente la esencia del judaísmo, hijos, allí está recopilado todo lo que debía de hacer el pueblo judío. Y allí están incluidos los 10 mandamientos, la ley de Dios. Y ellos humanamente tenían la ley mosaica, la ley de Moisés, que eran alrededor de 650 y algo de preceptos. Era una cosa impresionante. Uno no podía estar tranquilo o no vivía tranquilo pensando que ya cuál de los 656 preceptos violé, no cumplí. Lavarme las manos, sentarme, no caminar, el sábado, una cantidad de cosas, hijos, que iba oprimiendo al ser humano. Lo oprimía, lo volvía un objeto de la ley. Entonces el Señor le responde al doctor de la ley, vea, el primer mandamiento es amar a Dios y hay uno más: amar al prójimo como a ti mismo. Hijos, 3 formas de amar: a Dios, a los hermanos y a uno mismo. De ahí en adelante, ¿qué se sale? Si esa es la vida nuestra. O sea, que la vida, el mandamiento que el Señor Jesús, la forma en que Él resume la ley mosaica y los 10 mandamientos, es el mandamiento del amor. ¿Dónde nos encontramos con el mandamiento del amor? Aquí, en la Santa Eucaristía. Enseguida, si estás debidamente preparado o preparada, vas a poder unirte ahora. Podrías tranquilamente recibir su preciosísimo cuerpo y sangre y comenzar a vivir el mandamiento del amor,
que lo resume todo: amar a Dios, amar a los hermanos y amarse uno mismo, porque somos imagen y semejanza de Dios. Pues, queridos hijos, que en adelante recordemos muy especialmente que si estos huesos que conforman mi cuerpo un día se secan, es porque no he seguido en el camino hacia el encuentro con el Señor. Que la forma más especial en esta vida de volver al camino con el Señor es yendo al sacramento de la penitencia. Cuando el sacerdote me impone las manos para darme la absolución, invoca al Espíritu Santo y viene y renueva mi vida, como lo hizo el profeta Ezequiel en estos huesos secos. Me devuelve la vida de la gracia, la relación con Dios, y yo continúo mi camino con Él. Estando en estado de gracia, vengo a la celebración eucarística, recibo el pan de la palabra y luego recibo el pan de la vida, el cuerpo y la sangre del Señor. Y de ahí en adelante, hijos, que se caiga todo lo que esté flojo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.